B2B Sales Podcast. Hola, somos Raquel Atanzi y Rocío Ruiz, expertas en Microsoft 365 y Copilot para M365 en Telefónica de España. Hoy os venimos a contar cómo enfocar los proyectos de Copilot para M365 en vuestros clientes, que seguro que a más de uno ya os habrán preguntado. Hola Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues en redes sociales, en medios de comunicación no vemos más que inteligencia artificial por aquí, inteligencia artificial por allá. ¿Cómo ha llevado Microsoft este concepto de inteligencia artificial a las aplicaciones de M365? Pues como tú dices, la inteligencia artificial generativa es una tecnología muy novedosa, muy incipiente y que está en boca de todos nuestros clientes, y no solo en el ámbito laboral, por así decirlo, sino si nos vamos a nuestra vida personal, lo oímos en prensa, en medios, en redes sociales. Y al final tenemos que entender que esta IA generativa no es una evolución como tal de la IA tradicional, sino que ha venido a revolucionar el concepto que teníamos de inteligencia artificial. Y en el caso concreto de Microsoft, bueno, pues lo ha integrado dentro de sus aplicaciones de M365 con Copilot para M365, ¿no? Que al final es ese asistente virtual que lleva por detrás IA generativa y que su objetivo es el de maximizar la productividad de sus usuarios, hacerles el tiempo más eficiente y permitirles que se dediquen a unas tareas que quizá aporten más valor o que sean más de tipo más creativo. Me has hablado de asistente virtual, de productividad, de eficientar el tiempo de los usuarios, pero ¿en qué puede ayudar Copilot de una manera más tangible a nuestros clientes? Bueno, pues al final cuando pensamos en Copilot siempre tenemos que tener en mente que es ese copiloto, como su propio nombre indica, ese ayudante al usuario, pero realmente el propietario y el creador del contenido que genera Copilot es el usuario, ¿no? Entonces, si ya aterrizamos un poco más o nos vamos a hablar de los beneficios que aporta Copilot a los usuarios, el primero que se me viene a la mente es el de resumir, ¿no? Cuando estamos en una reunión de Teams, pues le podemos pedir a Copilot que nos saque el resumen de una reunión con los puntos clave que se han dado. O pasamos un día fuera de la oficina en un evento, no nos ha dado tiempo a leer el mail y le podemos pedir que nos genere un resumen de los mails más relevantes que nos ha enviado nuestro responsable, por ejemplo. O incluso pues todo lo relativo a resumir documentación en Word, resumir una presentación, incluso un PDF, ¿no? Entonces esto lo que va a hacer es ahorrar mucho tiempo a los usuarios. Pero Copilot no se queda solo ahí, sino que gracias a ese motor de IA generativa que tiene por detrás, va a permitir generar contenido desde cero, ¿no? Yo le voy a poder pedir a Copilot que me genere un documento Word desde cero, una presentación desde cero, y esto lo que va a hacer es dar que los usuarios no se tengan que enfrentar a ese folio en blanco, ¿no? Sino que ya tengan un punto de partida por el cual empezar a trabajar. Has hablado de enfrentarse al folio en blanco, pero, por ejemplo, Copilot podría ayudar a nuestros clientes a hacer un traspaso de formato, por así decirlo. Yo tengo una presentación en mi PowerPoint y la quiero pasar a Word porque necesito tener texto. ¿Eso lo haría Copilot? Pues sí, es una de sus funcionalidades, ¿no? Yo también trabajo mucho con presentaciones en PowerPoint. Hay muchos compañeros o quizá un comercial que me piden ¿puedes pasar esta presentación, esta propuesta que le has hecho al cliente en formato texto? Pues para un resumen ejecutivo, para una oferta tipo. Y la realidad es que Copilot puede hacerlo, ¿no? Yo me iría a un documento Word en blanco, le pediría que me genere un documento en formato resumen ejecutivo y referenciaría a la presentación en cuestión, ¿no? Entonces lo que va a hacer Copilot es coger la información de esa presentación y además complementarla con información que él entienda que tenga que ver con esa presentación y la coge de internet y lo complementa. Veo que al final Copilot es una herramienta muy potente con muchas funcionalidades y que maneja muchos datos de usuario. Sí. Al final, ¿qué hay por detrás de Copilot? ¿Qué arquitectura básica nos encontramos? Pues esto es una pregunta que nos hacen muchos de nuestros clientes. A modo resumido, podemos decir que Copilot se basa en 4 grandes bloques, ¿no? El primero sería el modelo LLM, que es el modelo de lenguaje que tiene por detrás Copilot, ¿no? Y que al final su objetivo es el de entender en el lenguaje natural
lo que el usuario le pide, procesarlo y ser capaz de darle una respuesta coherente a la pregunta que le ha dado el usuario y también en lenguaje natural. Luego tendríamos la parte de Microsoft Graph, que esto es una gran base de datos donde está indexada toda la información de M365 que hay dentro de un Tenant, ¿vale? Aquí hablaríamos de documentos, documentos compartidos, mails, chats, contactos, ¿vale? Todo este tipo de cosas que hay dentro de un Tenant, y siempre teniendo en cuenta todas esas políticas de privacidad y de seguridad que ya existan en el Tenant y que correspondan a cada usuario. Luego tendríamos la parte de las aplicaciones, ¿no? Que serían pues, PowerPoint, Word, Excel, Teams, pues todas con las que trabajamos todos nosotros en el día a día, que al final son la interfaz por la cual van a interactuar Copilot y el usuario, y luego la última pata, que sería Internet, ¿no? Que al final Copilot, para alimentar las respuestas que le da el usuario, siempre va a tener esa salida a Internet pues, para complementarlo. Entonces, al final, siempre que se nos venga Copilot a la mente, tenemos que pensar que es un modelo que me entiende, que entiende lo que le digo, que accede a mi información, con el que interactúo a través de mis aplicaciones y que tiene salida a Internet, ¿no? Siempre también hay que tener en cuenta, y esto es algo que preocupa a muchos de nuestros clientes y es lógico, al final Copilot maneja mucha información. Toda esta información tenemos que tener en cuenta que es privada y única de cada tenant. La información no va a salir fuera del tenant. Y las interacciones que hagan el usuario y Copilot y el propio entrenamiento de Copilot dentro del tenant, Microsoft no lo va a utilizar para alimentar el modelo público de GPT. Vale, yo soy un cliente, me has convencido, me voy a iniciar en un proyecto de Copilot. ¿Tengo que tener algo ya preparado? ¿Hay algún requisito mínimo para empezar a probar, por así decirlo? Pues lo cierto es que sí. El primero, y es imprescindible, es que a los usuarios que se les vaya a asociar una licencia de Copilot tengan una licencia base de M365 que sea compatible con la licencia de Copilot, porque no todas lo son. Y luego lo segundo es que las organizaciones que se vayan a embarcar en un proyecto de Copilot tengan un entorno preparado a nivel de seguridad en el tenant y sobre todo centrado en la protección de la identidad de los usuarios y en el gobierno del dato. Luego, por otro lado, yo veo que Copilot es una licencia más del portfolio que tiene Microsoft, que es bastante amplio. ¿Por qué elegir a Telefónica? ¿En qué es diferencial Telefónica para embarcarse en un proyecto de Copilot? Pues a ver, cuando pensemos en un proyecto de Copilot, no solo lo tenemos que ver como una incorporación de tecnología en la organización, ¿no? Una nueva tecnología o una nueva aplicación que se les da a los usuarios. Al final, lo que va a hacer Copilot es cambiar, en cierto modo, la manera en la que van a trabajar, ¿no? Entonces, es por ello que desde Telefónica consideramos fundamental el acompañamiento en el despliegue, en la adopción, en la formación a administradores y a usuarios y bueno, en el soporte propio y la administración de la licencia, ¿no? Al final, si tú implantas una licencia, le das una licencia al usuario, pero no le enseñas cómo funciona, qué casos de uso puede tener, cómo puede mejorar su trabajo a partir de esta herramienta, quizá puede que el proyecto final resulte un fracaso porque al usuario le sea más útil seguir trabajando como hasta ahora, ¿no? Entonces, estos servicios que te he comentado los hemos sacado desde Telefónica 100% personalizados en base a las necesidades de cada cliente, pero como ya llevamos unos meses trabajando en este tipo de proyectos, nos dimos cuenta que lo que nos demandaban los clientes era un llave en mano, ¿no? Sobre todo para esta fase de iniciación. Entonces, en este sentido, en España acabamos de lanzar Journey to Copilot, ¿vale? Lo hemos llamado así, es una oferta paquetizada, un todo en uno, que incluimos desde el assessment de seguridad para esa preparación del entorno que te he comentado antes, que era recomendable, la formación tanto a administradores como a usuarios, un chat de soporte funcional a dudas para los usuarios, 10 licencias de Copilot para ese pequeño piloto en un entorno controlado y seguro, y un análisis y evaluación del piloto con el objetivo de ver pues, si se puede extender a futuro o tiene sentido extender Copilot a más usuarios dentro de la organización. Pues nada, Raquel, muchas gracias por toda la información que nos has dado hoy
Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Esperemos que os haya servido de ayuda para iniciar esas conversaciones con vuestros clientes y empezar a enfocar estos proyectos de Copilot. Y eso sí, no os olvidéis que habrá un segundo podcast de casos de usos concretos de Copilot. Muchas gracias. B2B Sales Podcast.